Bueno, pues vamos a compartir el día de hoy. Para mí una de las partes medulares, ¿verdad? Básicas de la estructura de nuestra fe cristiana. ¿Amén? Y tiene que ver, amado hermano, con la forma en que debemos dirigir nuestra vida en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? No sé, creo que para nadie de los que estamos aquí, y si todavía hay algún ajeno a ello, bueno, pues tan solo es cuestión de tiempo que se dé cuenta por sí mismo del ambiente, ¿verdad?, en el que estamos viviendo. ¿Sí se han dado cuenta de ese ambiente? Hemos estado viviendo tiempos no nada más proféticos cumplidos, ¿verdad?, como... ¿cuántos saben que ya el río Éufrates ya se secó? ¿Sí o no se han documentado de eso? ¿No? Bueno, el día de hoy, ¿verdad? No es el tema de la conferencia, pero bueno, uno de los ríos, ¿verdad?, que la Escritura menciona con mucho énfasis desde Génesis, ¿verdad?, hasta el Nuevo Testamento y Apocalipsis es el río Éufrates, uno de los ríos más caudalosos e importantes del mundo, ¿verdad? Pasaba al lado del Edén, donde estuvieron Adán y Eva, ¿verdad? Y en tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento, en Ezequiel lo menciona. Y dice la palabra de Dios que ese río en los últimos tiempos iba a secarse para dar paso a ese ejército de 200 millones, ¿verdad? 200 millones de soldados que tendrán que atravesar para atacar a Israel, ¿verdad? El día de hoy también nos habla las Escrituras que el abismo donde Dios sentenció a 4 ángeles, ¿verdad?, de esos que se mezclaron con mujeres, que habla el libro de Génesis, los encerró en un abismo y esos 4 ángeles que estuvieron un tiempo con Dios, después vinieron a hacer fechorías en la tierra y Dios los castiga, ¿verdad?, y los encierra en ese abismo. Bueno, están precisamente abajo de lo que fue el río, ¿verdad? Entonces, hay tiempos muy claros, ¿verdad? Los que estudiamos la Escritura, los que nos documentamos, lo que nos interesa, lo que dice Dios, bueno, pues sí estamos convencidos de que esta es la generación de los últimos tiempos, ¿verdad? No tengo ni la menor duda, ¿verdad?, que este es el tiempo final. Amén. Dice Apocalipsis, ¿verdad?, que uno de los ángeles vertió su copa y secó el río Éufrates, ¿verdad? Y bueno, eso está pasando ante nuestros ojos. Y déjame decirte que ahora, después de que vemos eso, que está sucediendo, ¿verdad?, y que no vamos a controlar, había personitas ahí un poquito desviados que decían con la pandemia, vamos a orar para que la pandemia se quite, ¿verdad? Vamos a orar para que el río Éufrates se vuelva a llenar, vamos a orar, ¿verdad?, para que no se manifieste el anticristo. Bueno, pues no hay sentido, ¿verdad?, orar por algo que va a suceder. Amén. Más bien aquí creo, amada iglesia, que debemos enfocarnos y dirigir nuestra mirada en lo que debemos hacer ante lo que está sucediendo. El concepto cambia, es decir, es eminente lo que está sucediendo y es eminente lo que va ya a suceder, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues va a haber una tercera guerra mundial, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que va a haber mucha hambre en el planeta, que va a haber mucha violencia, como más de lo que ya hay, ¿verdad? Va a haber grandes pestes, va a haber grandes catástrofes y la tercera parte de la humanidad va a morir. Entonces, bueno, pues esto tiene que suceder. Pero como personas que fuimos llamados a conocer a Dios, aquí la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Yo no sé qué estás haciendo tú. Pregúntale a tu hermano, ¿qué estás haciendo tú? No sé, algunas personas se excusan de no venir a la iglesia, ¿verdad? Algunas otras personas se excusan de no asistir a un llamado santo. Algunas otras personas se excusan de no leer la Biblia a diario. Algunas otras personas se excusan de no servir en la iglesia como se debe servir.
Algunas personas se excusan en no compartir el evangelio, en fin, ¿verdad? Pero creo que de parte de Dios, hoy tengo que hablarles, ¿verdad?, de algo hermosísimo que tiene que ver con la guía de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Es una base teológica fundamental, y yo orando con el Señor en la madrugada, regresaba. Yo no sé cómo pasaste tu semana. Para mí mi semana fue una semana pesada, nuevamente de muchos ataques. Tuve un tema ahí fuerte en el trabajo, ¿verdad? De momento una persona ahí de la fundación se levantó y más allá que una petición, fue una agresión, ¿verdad? Incluso vino hasta en lo grosero. Y de verdad, hermanos, yo de mecha corta, fue como una anestesia de Dios, de quedarme impávido y no reaccionar ante una agresión, que me pasa poco, la verdad, y debería de pasarme siempre. Y yo le preguntaba a Dios, ¿verdad? Oye, Señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, muéstrame. Yo sé que hago muchas cosas incorrectas. ¿Cuántos hacen cosas incorrectas al día de hoy? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos pecan al día de hoy? ¿Verdad? Y yo le digo a Dios, Padre, pues soy ser humano y mi carne vence muchas veces y estoy en una lucha fuerte y constante, pero yo te amo. Yo quiero realmente hacer tu voluntad, Dios. Yo creo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Creo en el poder de su sangre y creo, Señor, que Dios me llamó, ¿verdad?, para salvarme del juicio que va a venir. ¿Qué va a venir? Un juicio. ¿Sabes que va a haber un juicio? ¿Sí? Andrea, ¿sabes que va a haber un juicio? ¿Sí? Porque es estúpido que los cristianos sigan viviendo como si no fuera a pasar nada. Y el mensaje de Dios el día de hoy es: ¿qué vas a hacer tú ante lo que está sucediendo hoy? Déjame decirte que hay una parte medular en la Escritura que está en el libro de Romanos, y no se me ha olvidado al final, aunque a muchos de aquí se les olvida siempre recordarme lo que hay que hacer, pero yo lo traigo presente y al final, si lo omito, me vuelven a recordar, ¿verdad? A mí me gustaría que me pasan siempre una hojita y estén pendientes de las cosas de Dios. ¿Amén? Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta excusarnos siempre, verdad? Romanos 8, amén. 14, dice la palabra de Dios: porque todos, escuchemos esto y busquémoslo con atención. A ver, ¿ya lo tiene hasta la última persona aquí presente? ¿Ya todos? ¿Ya sin excepción? ¿Todos tienen Romanos 8:14? ¿Sí? Ya todos. Presto atención, Nancy, ya. Si no se encontró, escuchen esto, ¿va? Dice la Biblia: porque todos los que son guiados, escucha esto, porque todos, no es algunos, todos en general, los que son guiados, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Palabras. Hay una verdad, una declaración contundente y absoluta. Dice: todos los que son hijos de Dios, ¿qué? Todos los que son hijos de Dios deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. O sea, no hay excepción. No puede haber ningún hijo que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Escucha esto. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, pues entonces no son hijos. Pero los que sí son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿entendamos? ¿Ah? Ok, entonces quiere decir que hay muchas personas que siguen justificándose a través de una religión, ¿verdad? O justificándose a través de algunas acciones, como venir de vez en cuando los domingos, o abrir de vez en cuando la Biblia, o escuchar de vez en cuando las conferencias, o escuchar de vez en cuando las alabanzas.
o hacerlo diariamente, pero si en verdad son hijos de Dios, forzosamente deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Dice la Biblia que en el momento que nosotros recibimos la justificación de Jesús, en el momento que nosotros aceptamos la salvación de Jesucristo, en el mismo momento que nosotros nacimos de nuevo, en ese preciso instante fuimos sellados por el Espíritu de Dios. En pocas palabras, en ese momento el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino a nuestras vidas y dio testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. ¿En qué momento? En el preciso momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora bien, tenemos que entender, amado hermano, que no podemos estar en este pequeño tiempo que nos queda. Escuche esto, muy pequeño tiempo. Estaba hablando en el deseo con mis papás y me decía mi papá, ya veremos, si tú ahora que tengas 90 años vas a caminar holgadamente, ¿no? Porque yo le decía, papi, enderézate, camina mejor. Y me reclamaba él y dice, a ver si tú cuando tengas 90, le dije, estoy convencido, estoy segurísimo que no llegaré a los 90. Es más, no voy a llegar a viejo, anciano. Los tiempos, ¿verdad?, ya están. Si antes decía, no, ¿te acuerdas 15? No, yo creo 20. No, ya estamos. Estamos ahora en los tiempos. No falta más de un par de años máximo. Y entonces vendrá el juicio, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, ser guiados por Dios. Es insensato, es estúpido, es tonto, ¿verdad? Es diabólico vivir sin ser guiados por el Espíritu de Dios. En pocas palabras, nuestras decisiones hoy más que nunca, nuestras decisiones primarias, inmediatas, ¿verdad?, nuestras conducta, ¿verdad?, nuestras acciones, nuestros hechos deben ser guiados hoy más que nunca por el Espíritu de Dios. Qué triste es que la gente siga tomando decisiones en su egoísmo, en su naturaleza caída, en sus conveniencias personales, en sus situaciones de día. Si en verdad son hijos de Dios, hoy más que nunca debemos escuchar la guía de Dios. Y lo digo porque ahorita que entremos más al tema, vamos a descubrir que lo único que nos va a asegurar salir de aquí, ¿verdad?, en el momento en que venga Jesucristo, es que en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, días, meses o pocos años, nuestras decisiones, la mayoría de nuestras decisiones, sean guiadas por Dios. ¿Cuántos siguen tomando decisiones porque así les parece? La semana hablaba, pero hubo un hermano que me mandó un mensaje, ¿verdad? Y lo estaba yo escuchando. Yo creo que él pensó que no lo había escuchado porque no le contesté. Pero lo escuché más de 3 veces, detalladamente. Y no le contesté porque me quedé analizando, ¿verdad? Tratando de excavar. Sé que dentro de todo lo que me decía había muchos pretextos disfrazados y hay una parte ahí medular que no quiso decir. Pero yo sé que en ese mensaje esta persona no estaba siguiendo la instrucción de Dios. Estaba pensando según lo que él piensa y cree.
¿verdad? O lo que él considera, pero no lo que Dios dice. Ahora, vamos a entender cómo es que puedo ser guiados por Dios. ¿Cómo puedo estar convencido que soy guiado por el Espíritu de Dios? O sea, tiene que bajar Dios de la mano, ¿verdad? En la transfiguración, como Jesús se transfiguró, y decirme, mira, Fernando, tienes que caminar así. A ver, no te equivoques, tienes que ser así. La palabra de Dios nos habla con mucha claridad, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice la Biblia, Juan 16, 7. No lo busquen si quieren, y si ya lo tienen, búsquenlo rápido, pero dice la Biblia, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, está hablando Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los voy a enviar, y cuando Él venga, va a convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí, dice Jesús, de justicia porque yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender, sobrellevar, comprender, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar. ¿A dónde? A toda la verdad. Porque no, escucha bien esto, el Espíritu de Dios, ¿qué? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En pocas palabras, el Espíritu Santo siempre habla basado en la palabra que dejó escrito Dios mismo. Nunca va a decir el Espíritu Santo otra cosa que no venga en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si te dice, traigan todos, dile a tu hermano, trae todo, trae tú también. Voltéense a ver, tóquense. Tócale el hombre al hermano, ¿verdad? Te está hablando, a mí también. Dice, traigan todos íntegro sus ofrendas al alfolí. ¿Lo dice o no la Biblia? ¿Qué les va a decir el Espíritu Santo? No lo traigas, atiende tus situaciones personales, tienes muchos gastos. No, mira, yo creo que mejor es correcto, ¿verdad? Que como no hay una bocina nueva, mejor en lugar de darlo al alfolí, yo ponga una bocina, porque, bueno, pues es notorio que hay una necesidad de una bocina. ¿Quién te guió? ¿El Espíritu Santo? ¿O tu propia perspectiva, creencia, pensamiento? No. El Espíritu Santo va a hablar ¿cómo? Conforme a la verdad. En el libro de Hechos, capítulo 4, tocando ese ejemplo, aparece un juicio de dos personas que ya eran cristianos. Y ese juicio tenía que ver con precisamente este tema, el no traer ¿qué? El no traer ¿qué? ¿De qué forma? ¿Parcial? O sea, es total. O sea, ¿cuántos están dando parcialmente? Digo, para que no digan. O sea, para que no digan. Parcialmente. Y no lo dan integralmente. Fíjate que esto Dios lo dejó escrito como enseñanza a la iglesia. O sea, yo creo que claramente se ve que Ananías y Zafira dijeron, oye, pues teníamos estos bienes, los vendimos, pero pues, es suficiente con que demos una parte. Dile a tu hermano, no puedes dar una parte. No es lo que tú crees. No es lo que a ti te conviene, ¿verdad? O no es lo que tú piensas. Dice la palabra de Dios que a Dios le gusta que lo hagamos íntegramente. Repite conmigo, íntegro. Porque en eso se muestra la confianza que tenemos en Dios. Y entonces, ahí hay un juicio. ¿Qué sucedió con esos dos personajes?
que cayeron muertos. Pero hay una lección. Dice, porque no le mintieron al hombre. No le mintieron al hombre. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo es el que dice, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Qué va a hablar en nuestro espíritu? Lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que Él viene a recordarnos. Dile a tu hermano, el Espíritu Santo viene a recordar la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una acción o una decisión, o estamos seguros de una conducta, porque así digo yo y porque así lo pienso yo, entonces, si en verdad son hijos de Dios, el Espíritu Santo va a hablarnos. ¿Y qué va a decir el Espíritu Santo? Lo que tú crees, va a citar la Escritura. Y dime dónde está en la Escritura que tú tomes la decisión de hacer con lo que es de Dios lo que tú crees. Dime en dónde está. Hey, ¿dónde está? Pues no está. Está en tu emoción. O a lo mejor en un consejo que recibiste de otro igual que tú. Pero en la Escritura, la Biblia dice, la Biblia dice. Íntegro. Digo, tiene la opción de no obedecer al Espíritu de Dios. Ese es el tema. O sea, mucha gente sigue sin obedecer al Espíritu de Dios. Y en estos tiempos no puedes hacerlo. No deberías hacerlo. Mira, la Biblia habla que se va a quedar gente. Olvídate, la gente del mundo. Está hablando de la iglesia. Desde pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, líder de alabanza, de todo tipo se va a quedar. Y se va a quedar porque va a ser la última remesa. Nada más que ya les va a costar la vida, ¿verdad? Ya se van a quedar. A lo mejor aquí se queda una persona y dice, no, fíjate que cuando estaban todos los demás, antes de que fuera el rapto, al cual yo me quedé, me acuerdo que nos decían claramente íntegro. Entonces, yo ya lo aprendí, me va a costar la vida, pero lo tuve que aprender así. Me van a decapitar, pero lo tuve que aprender así. Y ahorita debemos ser clarísimos para que nuestras decisiones y nuestras acciones sean guiadas, sean conducidas, sean dirigidas. ¿Por quién? ¿Por Facebook? ¿Por los falsos apóstoles y falsos profetas y falsos maestros? Dice la Biblia que nuestras acciones y decisiones deben ser guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, yo le pedía respuestas a Dios. Señor, yo quiero estar bien. ¿Cuántos quieren estar bien? Bien respecto a Dios. O sea, yo ya no estoy hablando bien a este mundo, porque nunca voy a estar bien. El que piensa que va a estar bien aquí, déjenme decir que todavía no ha aprendido. Aquí no vamos a estar bien. Dile a tu hermano, no vas a estar bien. Las cosas se van a poner peor. Aunque ahorres, aunque te protejas, aunque te cuides, las cosas se van a poner peor. Entonces, aquí no vas a estar bien. Tenemos que estar bien respecto a Dios. ¿Cuántos quieren estar en paz con Dios? Ok. La Biblia es clara y nos dice, tenemos que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y Dios nos va a hablar en función ¿a qué? A lo que dice la palabra. Y lo que Dios me dijo es, debes conducirte guiado por mí. Él es el único que me va a poder librar. Él es el único que me va a poder estar confiado, estar seguro y estar listo para el día del Señor. Amén. ¿Sí queda claro, amados? Entonces, ¿cómo nos va a hablar Dios?
sea, si eres hijo de Dios, te habla el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Déjenme decirles algo que lo venía también platicando con mi mamá en la mañana. Fíjate que yo desde muy temprana edad, eso no sé si alguna vez ya se los había platicado, algunos a lo mejor sí. Estoy hablando de muy temprana edad, estoy hablando de los 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿verdad? Yo fui monaguillo. Yo era de los que se vestía con sotanita y campanita, y ahí era el que ayudaba al sacerdote en la iglesia católica. Y eso lo hice porque desde muy temprana edad yo sentía un llamado por conocer a Dios, ¿verdad? A mí no me inculcaron conocer a Dios, yo nací bajo una religión católica donde pues se ven puros rezos, tradiciones y todo lo que sabemos que pasa. Pero yo tenía necesidad de conocer a Dios. Es más, cuando daba los sermones en la misa del sacerdote, yo estaba tratando de poner atención, aunque de verdad que este sonido es de alta calidad, el sonido de aquel y el sacerdote no hablaba con claridad. Entonces yo trataba de entender, yo estaba atento a captar algo. Conforme fui creciendo, fue un llamado todavía mayor. Y alguna ocasión escuchaba que me compartían las escrituras y llegaron a la casa cantidad de gente, desde testigos de Jehová, un par de mormones que vieron pasar. Yo tenía necesidad de escuchar de Dios. No fue hasta muchos años después que finalmente escuché con claridad la voz de Dios. Y la primera vez que yo escuché la voz de Dios, no es que alguien me hablara, es que cuando me citaron la escritura, Dios habló a mi corazón. Y fue en una iglesia cristiana. Después de años que yo oía que abrían la Biblia y daban primera lectura y segunda lectura y el Evangelio, y trataba de absorber, por primera vez estaba escuchando claramente la voz de Dios. Los hijos de Dios escuchamos claramente. Dile a tu hermano, claramente. Por eso es que la escritura la escuchamos claramente, porque es la voz de Dios. No es la voz del hombre, es la voz de Dios. El Espíritu nos habla a través de la palabra. Yo no sé si tú has leído la palabra de Dios. A mí me pasó una madrugada, estaba leyendo la palabra de Dios y Dios me habló. Yo puedo decir, Dios me habló. Mucha gente dice, no, es que sí, Dios me habló con mucha claridad. Lees el texto y dices, pues es que ahí siempre he estado, pero Dios me habló de forma personal. Dios me habló. Amén. Y déjame decirte, amado hermano, que eso hoy es fundamental, que Dios te hable. ¿Qué tienes que hacer? Oye, a Dios no le importa tus emociones, tus sentimientos, ni siquiera tus necesidades. A Dios le importa que lo escuches. Porque el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Y fíjate que vamos a entender, amado hermano, ¿verdad? Bien, vamos a leer primera carta a los Corintios 2, a partir del versículo 9. 1 Corintios 2, 9. Amén. Dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Quién conoce nuestros pensamientos? Además de ti. ¿Quién conoce nuestras cosas más ocultas, nuestras emociones, sentimientos? ¿Quién conoce eso? ¿Quién conoce lo que pasa aquí adentro? Wow. ¿Verdad? Ya lo decía Pablo a los Corintios. Es decir, el Espíritu Santo lo sabe. Y el Espíritu Santo, una vez que sabe lo que está pasando en ti y lo que estás pensando, lo que sucede, Él quiere guiarte. Ya tu hermano quiere guiarte. ¿Verdad? Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, fíjate, aquí ya habla de una excepción, pero el hombre natural, es decir, las personas que no han sido salvos, esas personas, ¿qué pasa? Aunque estén en la iglesia. Fíjense que, déjenme hacer un paréntesis con esto. He tenido a través de los años malas experiencias como el ver a personas que vinieron buscando un cristiano o una cristiana, tanto hombres como mujeres. Y se vinieron a las iglesias. Pero la Biblia, el Espíritu Santo no dice que te cases con un cristiano. Es decir, que te cases con una persona que venga a la iglesia, sino que te cases con una persona que sea hija de Dios. Porque no todos los que vienen a la iglesia son hijos de Dios. O sea, quiere decir que en la iglesia de Corintio había hombres que se decían cristianos, pero no eran. A ellos se les llama hombres naturales. ¿Qué pasa con la gente que viene por años a la iglesia y escuchan las conferencias, se van a los encuentros, se bautizan, seminarios, pasan todo un proceso, pero no son hijos de Dios? La Escritura dice, ¿verdad? Pero los que son hombres naturales no perciben, escuche esto, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son una locura, no lo pueden entender, porque eso se debe discernir espiritualmente. A ver, ¿por qué no puedes entender que debes ayudar, ofrendar, dar, diezmar? ¿No lo puedes qué? ¿Es qué? ¿Una qué? Ay, ¿cómo crees? Que yo me integro. El bono que recibo de fin de año, o el bono que recibo en medio año, ¿qué de esto? ¿Es una? ¿Es una? ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿En dónde? Porque son hombres que no son hijos de Dios. Y estamos enseñando esto, ¿sabes por qué? Porque el origen de todos los males, ¿cuál es el origen de los males? Vaya, dígamelo a mí que me han pasado muchas cosas. El origen de los males, ¿qué es? Y el hombre natural ama. ¿Qué ama? Entonces, cuando se le habla de esto, no lo puede ¿qué? Entender, y es una ¿qué? Locura del pastor. Porque se debe discernir ¿qué? En pocas palabras, el Espíritu Santo es el que te dice ¿a quién? A tu espíritu, y te dice, hay que hacerlo. ¡Wow! Cada vez que el pastor manda una cartita, ¿sabes para qué es? Para fregarte. Para hacerte sentir mal. Para regañarte. ¿Para qué es? Para tratar de hacerte
entender. Las personas que me conocen, los que me conocen de una forma más personal, a mí, se dan cuenta que eso yo no lo uso. Yo. Pero el hombre natural en su mente dice, ¿y ahora para qué? ¿Qué necesidad hay? Yo te voy a decir algo, amado. El Espíritu Santo a mí desde muy temprana edad, en Cristo, no nomás me hacía dar íntegro el diezmo. Me hacía suplir las necesidades adicionales de los ministros y de la iglesia. No sé si era el 50 o el 60%, pero me hacía darlo. ¿Por qué? Porque lo hacía espiritualmente. Imagínate, una vez me encontré a los pastores, una ocasión. Entonces los vi, me dio mucho cariño, mucho gusto verlos. Estaban ahí comprando unas cositas, ¿verdad? Y yo vi a la pastora y dije, ¿sabes qué? No. Vamos a honrarlos, vamos a darles más de eso. Por lo menos las marcas que compro yo, por lo menos eso. Ya cuando iba a una caja y todo lo que llevaban es una ofrenda, pastor. ¿Quién hace honrar al pastor? ¿Tú? ¿Tu mente natural? ¿Tu corazón humano? Alguna vez le paraba y les decía, ya no organicen regalitos para el pastor, me incomoda. Me incomoda porque no todos son guiados por el Espíritu. Pues cuando no son guiados por el Espíritu, ¿qué pasa con otras personas? Ay, no. Hay molestias, hay murmuración, hay desacuerdos, hay críticas, hay engaño, hay mentiras. No lo hagas. Es más, si tú no estás convencido de ayudar a tu iglesia, algunas pasó aquí en AC. En AC poca gente ayudó a AC. No estaban convencidos. Quisieron mejor ayudar a otros ACs, pero a este AC no lo ayudaron. En una mente natural. Si mejor es una evaluación, dijeron, está mejor calificado. Y los que son hijos de Dios son guiados por Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Deshonra a tus pastores? Vete a Samaria antes que honrar a Judea. O que no sé qué diga Dios, pero cuando tú te pones a leer la palabra de Dios, dice, eso es lo que dice el Espíritu de Dios. Mis emociones y mis sentidos son otra cosa. El Espíritu de Dios me guía en la verdad. Acabo de despedir a 2 personas. Y es muy triste porque si no entienden que deben ser guiados por quién. Imagínate si el día de mañana se te corre a tu querubín, Lulu. ¿Ya no vas a venir? Es un ejemplo. Ya se asustó. ¿Verdad? Pero es que es verdad. Entonces, ¿a qué vienes? Y los tiempos que vivimos ya no los permiten. Mira, amado, para que no les engañe su mente humana y carnal. Todos los que me oigan, todos. Las iglesias en estos tiempos están siendo mermadas. Las verdaderas iglesias de Cristo están siendo. ¿Cuáles están creciendo? Las que el diablo quiere disfrazar, porque la mejor forma de que se vayan al infierno es engañándoles, haciéndoles creer que son hijos de Dios. Y esto es bien peligroso, amado. Bien peligroso. Si yo he visto congregaciones como las que hemos tenido de 100, 120 a lo más, y
Hijo, qué relajo de gente. Imagínate que son de a 1000. Qué barbaridad, Padre Santo. Si con 3 pollos hay todo lo que hay. Y hermana, ¿y usted qué anda haciendo? Y hermano, ¿usted por qué no se ha salido de esa casa? Y hermano, ¿usted por qué no ha hecho aquello? Y hermano. Los que son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios habla. No habla otra cosa. Fíjese. No le haga caso, es el diablo, no quiere que escuche. Por eso dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, nuestro espíritu está dispuesto a escuchar al Espíritu de Dios. Tu alma tal vez no. ¿Verdad? Tus experiencias, tus recuerdos, tu idiosincrasia, tu cultura, tus tabús, tus traumas, no. Pero el Espíritu, ese sí está bien dispuesto a escuchar a Dios. Y en estos tiempos, la palabra es, aprende, esfuérzate a escuchar como guía de tu vida a Dios. Fíjate, hay un pasaje que me impresiona mucho. ¿Se acuerdan de Esteban? Este hombre que fue de los primeros discípulos de la Iglesia de Cristo, estaba ante los judíos, estaba siendo sentenciado. Y hay una parte muy interesante. Había ahí ya algunos cristianos. Y dice Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz. ¿Duros de qué? ¿Cuál es la cerviz? Es decir, hey, te está hablando Dios y tú estás tú. ¿Quién lo está diciendo? Dios, tienes que hacer esto. Más recto, así que siendo necio. ¿Duro de qué? Cuando habla Dios, ¿cómo tienes que hacer? Perdóname, Señor, me derrito. No, es cierto, Dios. No es una piedricación del pastor hacia mi persona. Es tu voz. Y Esteban les decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos y de oídos. Ustedes resisten siempre, fíjate cómo dice, resisten siempre al Espíritu Santo, como tus papás, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Estaba diciéndoles porque pues, eran muy juiciosos. ¿Cuántos juiciosos hay aquí, como vimos hace 8 días? ¿Cuántos les gusta estar señalando y juzgando? Son buenos para encontrar detalles de la gente, pero no los propios. Y así estaba Esteban. Y esas personas, dice la Biblia, ¿qué hacen? Resisten. Resisten al Espíritu Santo. ¿Qué hacen? Imagínate, el Espíritu Santo te vas a dormir, te vas a tu casa y te quedas pensando, esa predicación del pastor se pasó. Si bien sabe, si yo soy acá. Y el Dios nos dice, resistes. Porque una persona que no resiste, inmediatamente doblas. Y dice, Señor, perdóname. Nadie somos perfectos. Y si estúpidamente tú pensaste que los pastores, como siempre se los he dicho, no nada más no tienen pies de barro, sino que levitan todo el tiempo, pues qué tonto.
duro de resistes a. ¿Qué quiere Dios? ¿Unidad o desunidad? ¿Amor o desamor? ¿Paz o contienda? Wow. Entonces, estos tiempos debemos estar bien abusados para ser guiados por quién. No te vas con la finta, dile a tu hermano, no te vas con la finta. ¿Ah? Ahí siempre, en estos tiempos, amado, debemos de ser claros con lo que nos dice Dios. Alguna vez me decía persona, oye, pero ¿por qué tú decidiste o quieres decidir? No nada más te vas tú, te vas con toda tu raza. Es que ya lo oré. Ah, ya lo oraste. Entonces, si oras y hay una contestación de Dios, debe estar soportado en ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. ¿O no? Porque si no, has de haber escuchado al diablo. Amén. Amados, en estos tiempos se nos aprieta más la caña a los verdaderos hijos de Dios. Son tiempos bien complicados, bien difíciles. Las desacreditaciones van en aumento para los hijos de Dios. Las burlas va a salir recientemente una crítica, una parodia de una iglesia cristiana en el cine. Creo que se llama Hombres de Fe, hombres. Por ahí, cuando ya salga, les voy a decir. Una crítica directa hacia una familia pastoral y los hijos. Y cuando vi la sinopsis en la torre. O sea, la presión viene más fuerte, amados. Segunda carta de Pedro 1:16. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, ¿verdad? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate que este pasaje me gusta porque Pedro fue testigo de cuando Jesús sube al monte, ¿se acuerdan, Evangelio? Sube al monte, ¿verdad? Y en ese momento estaba Juan, ¿verdad? Pedro, y de momento Jesús se transfigura, es decir, cambia de apariencia Jesús de un cuerpo físico a un cuerpo celestial y aparece Moisés y Elías. Y Pedro no sé qué decir, vamos a hacer una enramada, una casa de campaña para ellos. Y oyeron una voz, ¿verdad? ¿Qué oyeron? Una voz. Pero fíjate que él que lo vivió, porque lo dice, yo viví eso, yo escuché la voz de Dios del cielo. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios del cielo? Si nada más cuando truena y ¡brum! Uy, mamita. Esa no es su voz. Mejor aventó ahí un chicle, ¿verdad? Pero no, escucha esto, dice, el que vivió esto le da mucha importancia, o mayor importancia, porque mayor es la palabra de profecía, es decir, lo que dice la palabra de Dios. Es decir, si eso fue estremecedor, escuchar audiblemente a Dios, esto es mayor, porque fue Dios quien lo escribió. ¿Quién lo escribió? Dios. Hay muchos hermanos que siguen contaminándose, dice la Escritura, a ver, ya no te juntes con esas personas que diciéndose hermanos,
Son una bola de rebeldes, chismosos, metiches, involucradores. Ya no te juntes. ¿Cuántos se siguen juntando? Ay, no, es que yo hice una gran amistad con esa persona, qué bárbaro. Eso me molesté cuando fue a una casa de mis papás. Oye, dile a tu hermano, en Cristo no hay amistades, hay hermandades, si en verdad amas a Dios. Pero si tú te vas rebelde, murmurador, ¿ah? Porque la gente tristemente cuando se va en desorden, no se va bien. ¿Quién lo dice? No. ¿Se fueron de nosotros? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ay, el pastor está diciendo, ni sabe, ya está en otra iglesia. Lo dice Dios. Gente pagana, de mente carnal, insensibles a la voz del Espíritu de Dios. Hay un mensaje fuerte en la conferencia que hoy Dios habló primeramente a mi corazón. Si escuchas hoy la voz de Dios, ¿qué dice? Dile, si escuchas hoy la voz de Dios. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? No endurezcas tu corazón. No resistas a Dios. No justifiques tu conducta hacia Dios. Amén. Ahora, tengo poco tiempo, pero concluyo con esto. Hay muchas cosas que enseñar. Fíjense que yo con esta exhortación que tuve de Dios, yo hice una reflexión en mi vida. Yo me he equivocado muchas veces. Yo he tomado muy malas decisiones. Yo, en mi alma y en mi corazón y en mi mente humana, fui arrastrado por mi humanidad y he dejado muchas veces la guía de Dios. Al pasar de los años veo y me doy cuenta de muchos errores, incluso dentro del ministerio, de cosas que no debí de haber permitido, que lo hice por emoción, por sentimientos, por impulso, y no está bien. Quiero empujar más mis decisiones en función a la guía de Dios. Cada rato digo, a ver hermano, usted ayúdeme en eso, yo confío en la hermana, algún día se va a levantar a hacerlo. Ahí el hermano algún día se va a comedir y dice, es como la quinta intento, y vamos. Y ahí, pero cuando empiezo a escuchar la voz de Dios, Dios me va a dar decisiones contundentes. Y habrá gente que ya no debe estar aquí. Y habrá gente que debe estar aquí. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Venir por los que verdaderamente son guiados por Dios. Mire, es bien imprudente. Me enteré de una muchacha que era hija de un pastor. Y esa mujer hablaba mucho y decía, yo soy guiada de Dios y yo les voy a enseñar lo que es adoración. Y siempre gritaba y decía, y hacía y deshacía. Y yo tuve muchas confrontaciones con esa persona. Muchos eran lambiscones, pero yo no, yo era muy confrontativo, la verdad. ¿Ah? No es hasta me predicó aquí en la cara y dices tú, ¿sabes qué triste es enterarte después de los años que esa persona siempre fue menguada en su salud? Que está teniendo un final a su temprana edad muy triste, pero decía que era guiada por el Espíritu de Dios.
Aguas con los que dicen que son guiados por Dios. Y no es así. Hay ejemplos, amado. Aguas con los que mal evangelicen a las personas. Hay una instrucción general. ¿Sabes cuál es la instrucción general del Espíritu Santo? Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos, predicándoles el evangelio, ¿verdad? Enseñándoles las cosas que ustedes ya aprendieron. Todos ustedes ya las aprendieron. Instrucciones generales. ¿Quién es el que lo dice? ¿Cuánto lo obedecen? ¿Cuántos llevan años ocupándose de sus vidas y dejando de oír la voz de Dios? A mí me gustaría, híjole, si no la voy a hacer yo también de recepción, que me pasen papelitos y quiero cuestionar a los hermanos, no somos muchos. ¿A cuántos les compartiste el evangelio esta semana? Yo quiero saber, con nombre y apellido. Quiero saber que estamos siendo guiados por Dios. Que no pase aquí una persona a ocupar un asiento nuevamente y a calentarlo. Que seamos gente que estemos siendo dirigidos por Dios. Amén.